Estas ciudades solían ser las más grandes del mundo. Desde la antigua ciudad de Babilonia hasta la impresionante ciudad de Palmira, acompáñenme a contar 15 de las ciudades antiguas más grandes. Número 15, Tebas. La antigua ciudad de Tebas, situada en el centro de Grecia, fue una fuerza notable en el mundo antiguo. Su influencia se extendió durante milenios, dejando una marca duradera en la historia, la mitología y la cultura griegas. Según la mitología griega, Tebas fue fundada por el héroe Cadmo, quien, como es sabido, sembró dientes de dragón en la tierra, de donde surgieron guerreros. Estos guerreros, conocidos como los espartanos, lucharon hasta que solo quedaron 5, que se convirtieron en los antepasados de la aristocracia tebana. El poder de Tebas creció a lo largo de los siglos y se convirtió en líder de la Confederación Beocia, alzándose como un formidable rival de Atenas. Durante las guerras persas, Tebas se puso del lado de los persas durante la invasión de Jerjes y en el 480 a.C., pero fue en la guerra del Peloponeso donde Tebas demostró verdaderamente su destreza militar. El ejército de Tebas, en particular su élite, el grupo sagrado, derrotó a los espartanos en la batalla de Leuctra en el 371 a.C., poniendo fin al largo reinado de Esparta como la potencia griega dominante. Desafortunadamente para Tebas, su suerte cambió con el ascenso de Macedonia. En el 338 a.C., Tebas, junto con Atenas, fue derrotada por Filipo II de Macedonia en la batalla de Queronea, lo que marcó el fin de su independencia. Apenas unas décadas después, Alejandro Magno destruyó la ciudad en el 335 a.C., lo que marcó el fin del dominio tebano. Número 14, Babilonia. Babilonia es una de las ciudades más emblemáticas del mundo antiguo, sinónimo de grandeza y poder. Situada a orillas del río Eufrates, Babilonia alcanzó su apogeo en el año 612 a.C., cuando lideró una coalición para derrocar al imperio asirio. Esta victoria marcó el comienzo de la Edad de Oro de Babilonia, cuya época más famosa se produjo bajo el reinado de Nabucodonosor II. Nabucodonosor transformó Babilonia en una metrópolis en expansión, rodeada de murallas monumentales y con la famosa puerta de Istor, adornada con vibrantes azulejos azules e imágenes de leones, dragones y toros. Babilonia se hizo famosa por sus logros artísticos, y en su apogeo, posiblemente fue la ciudad más grande del mundo. Entre las muchas leyendas de Babilonia se encuentran los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Si bien los historiadores debaten si los jardines realmente existieron, se dice que fueron construidos por Nabucodonosor. Otra estructura impresionante fue el zigurat de la ciudad, un imponente templo dedicado al dios Marduk, que se cree que inspiró la historia bíblica de la Torre de Babel. Número 13, Uruk. Uruk, conocida hoy como Barca, fue una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo antiguo. Estaba situada cerca de un canal ahora seco en el río Eufrates en el actual Irak. Uruk jugó un papel crucial en la configuración del curso de la civilización humana como una de las primeras ciudades verdaderas, dejando un profundo legado en la urbanización, la formación del Estado y la cultura durante el cuarto milenio antes de la Era Común. La prominencia de Uruk surgió durante una era de transformación, de aproximadamente 4000 a 3200 años antes de la Era Común. Este periodo se caracterizó por un crecimiento urbano sin precedentes, donde las pequeñas aldeas agrícolas en el sur de Mesopotamia se convirtieron en ciudades complejas y bulliciosas. Mientras que otros asentamientos crecieron modestamente, Uruk se expandió a lo largo de 250 hectáreas, empequeñeciendo a sus contemporáneos. Sin embargo, este cambio no fue solo físico. Uruk se convirtió en el corazón de una sociedad estratificada con burocracias de tiempo completo, fuerzas militares organizadas y sistemas administrativos que respaldaban la gobernanza a gran escala, algo casi inaudito en ese momento. Entre las estructuras más notables de Uruk se encontraba el zigurat de Anu, que servía como centro de culto religioso y autoridad dedicado al dios del cielo Anu. Más allá de sus logros arquitectónicos y administrativos, Uruk adquirió fama mítica por ser el hogar de Gilgamesh, el héroe de la epopeya de Gilgamesh, una de las obras literarias más antiguas y célebres. En esta epopeya, se dice que Gilgamesh construyó las murallas monumentales de la ciudad. Aunque el relato está envuelto en leyenda, hay algo de verdad en esta historia, ya que los arqueólogos han descubierto partes de estas antiguas murallas. La epopeya de Gilgamesh en sí es más que un simple relato de heroísmo, sirve como obra fundacional para la tradición de las sagas heroicas, y Gilgamesh se convirtió en un prototipo de figuras mitológicas posteriores como Heracles. Esta epopeya, que se ha traducido a innumerables idiomas, sigue inspirando la ficción moderna, ya que explora temas universales como la mortalidad, la amistad y la búsqueda de significado, todo ello con el trasfondo de la antigua Uruk. Número 12, Angkor. Angkor es conocido hoy como uno de los sitios arqueológicos más grandes del mundo. Fue la capital del Imperio Jemer y floreció desde el siglo IX hasta el siglo XV. Ubicada en la actual Camboya, cerca de la moderna ciudad de Siem Reap, Angkor no era solo un centro religioso, sino una metrópolis en expansión que sirvió como el corazón político, cultural y económico del sudeste asiático.
La ciudad en sí es más famosa por sus templos, en particular Angkor Wat, el monumento religioso más grande del mundo. Originalmente dedicado al dios hindú Vishnu y luego convertido en un templo budista, Angkor Wat sigue siendo uno de los sitios más emblemáticos y visitados del mundo. Angkor fue construido no solo como un centro religioso, sino también como una metrópolis próspera, que se extendía sobre un área comparable a la de la actual Los Ángeles. La infraestructura de la ciudad incluía un complejo sistema de irrigación que controlaba el flujo de agua del cercano lago Tonle Sap, lo que permitía al pueblo jemer cultivar arroz a gran escala. Angkor estaba conectada por caminos pavimentados con otras partes del imperio, mientras que puentes, canales y embalses aseguraban la prosperidad de la ciudad incluso durante periodos de sequía. Sin embargo, a pesar de su magnificencia, Angkor cayó en decadencia alrededor del siglo XV por razones que aún no están claras. Una teoría popular sugiere que los cambios en el clima de la región, combinados con el fracaso de los extensos sistemas de irrigación de Angkor, llevaron a la pérdida de cosechas y al colapso de la infraestructura de la ciudad. Sin la capacidad de sustentar a su enorme población, Angkor decayó gradualmente y sus templos fueron abandonados en la jungla. Número 11. Cartago. Cartago, una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo, fue un importante centro de comercio y poderío marítimo en el Mediterráneo. Fundada en 814 a.C. de nuestra era por marineros fenicios, probablemente de la ciudad de Tiro, en el actual Líbano, Cartago se convirtió en una vasta metrópolis que lideraba un imperio marítimo que se extendía por el norte de África, Sicilia, España e incluso más allá. La riqueza de Cartago fluía de todas las direcciones, los mercaderes de la ciudad comerciaban con artículos de lujo como marfil, ébano y oro, así como artículos más comunes como sal, especias y pieles. El famoso tinte púrpura fenicio, elaborado a partir de conchas marinas de Múrice, era una de sus exportaciones más preciadas, un lujo que tenía una gran demanda en todo el mundo antiguo. Cartago estaba equipada con dos puertos principales, el puerto exterior, dedicado a los buques mercantes, y el puerto circular interior, que albergaba a la formidable armada de la ciudad. El puerto interior era una maravilla de la ingeniería, capaz de atracar hasta 220 buques de guerra, cada uno de ellos alojado en su propio muelle. La ciudadela de Birsa, que dominaba la ciudad, también albergaba una inmensa fortaleza que simbolizaba la fuerza militar de Cartago. Debajo de ella, se extendían los barrios residenciales de la ciudad, ofreciendo una vista de una metrópolis bulliciosa y rica. La influencia y el control de Cartago sobre el Mediterráneo occidental no tuvieron rival durante siglos, pero finalmente se enfrentó a su mayor desafío, el ascenso de Roma. Los enfrentamientos de Cartago con Roma, conocidos como las guerras púnicas, se convertirían en una de las rivalidades más famosas del mundo antiguo. A lo largo de más de un siglo, Cartago y Roma libraron 3 guerras brutales que culminaron con la destrucción de la ciudad. El general más famoso de Cartago, Aníbal Barca, se convirtió en una leyenda por sus audaces campañas militares, en particular su osado cruce de los Alpes para invadir Italia. Sus victorias sobre las fuerzas romanas fueron notables y sus estrategias todavía se estudian en las academias militares de hoy. Sin embargo, a pesar de la brillantez de Aníbal, Cartago finalmente no pudo resistir el poder implacable de Roma. Número 10. Alejandría. Alejandría, fundada nada menos que por Alejandro Magno en el año 331 a.C. de nuestra era, fue una de las ciudades más influyentes del mundo antiguo. Ubicada en el mar Mediterráneo, en el norte de Egipto, Alejandría surgió del pequeño puerto de Racotis para convertirse en una metrópolis en expansión. Su estatus legendario se consolidó con la presencia del Faro de Ferus, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la famosa Biblioteca de Alejandría, que convirtió a la ciudad en un centro de conocimiento y aprendizaje que incluso rivalizaba con Atenas. Cuando Alejandro Magno llegó a Egipto durante su campaña para conquistar Persia, reconoció rápidamente la importancia estratégica de la costa mediterránea de la región. Después de asegurar Egipto, trazó planes para Alejandría, diseñando la ciudad con gran ambición. Aunque el propio Alejandro se fue para continuar sus conquistas, los Ptolomeos que lo sucedieron hicieron realidad su visión. El diseño de la ciudad incorporó amplias avenidas, grandes edificios públicos y un vasto puerto que conectaba Alejandría con las rutas comerciales a través del Mediterráneo. El faro, conocido como el Faro de Alejandría, se convirtió en un símbolo icónico de la ciudad, guiando a los barcos hasta sus puertos de forma segura. La Biblioteca de Alejandría era más que una simple colección de pergaminos, era un centro de estudio y debate. Académicos de todo el Mediterráneo y más allá acudían en masa a Alejandría para estudiar materias que abarcaban desde las matemáticas hasta la astronomía, la literatura y la filosofía. La influencia de la biblioteca se extendió mucho más allá de sus muros, fomentando un entorno en el que se alentaba la curiosidad intelectual y la investigación científica. Este entorno dio lugar a trabajos pioneros en campos como la geometría, la geografía y la medicina, sentando las bases de la ciencia moderna. Número 9. Hattusa. Hattusa, la otrora majestuosa capital del Imperio hitita, se erigió como una de las ciudades más poderosas e influyentes del mundo antiguo. Está situada en la actual Turquía.
La ciudad ocupó un lugar crucial en la historia, no solo como centro de poder, sino también como ejemplo de los avances arquitectónicos de los hititas. Desde sus monumentales murallas y grandes puertas hasta sus templos y misteriosas reliquias, Hattusa simbolizó el poder de una civilización que rivalizaba con las de Egipto, Asiria y Babilonia. Los orígenes de la ciudad se remontan a los satianos, un pueblo indígena que estableció Hattusa como ciudad-estado en el tercer milenio antes de la era común. Cuando los hititas subieron al poder, hicieron de Hattusa su capital imperial, transformándola en una gran metrópolis. Las fortificaciones de la ciudad alta eran especialmente formidables, y consistían en una doble muralla sostenida por más de 100 torres. Se accedía a la ciudad a través de 5 puertas principales, entre ellas la famosa Puerta de los Leones y la Puerta de la Esfinge, cada una adornada con intrincados tallados que mostraban su destreza artística. El Gran Templo, situado en la ciudad baja, era el corazón religioso de la ciudad y era una de las estructuras mejor conservadas del siglo XIII antes de la era común. Dedicado al dios de la tormenta, estaba rodeado de amplios almacenes y patios, lo que reflejaba su riqueza e importancia como centro religioso. Sin embargo, uno de los artefactos más misteriosos de Hattusa es la Gran Piedra Verdosa, una roca maciza hecha de serpentina o nefrita. Esta piedra única, que no es originaria de la región, ha desconcertado a los arqueólogos durante años, su propósito y origen siguen siendo desconocidos, lo que añade una capa de misterio a esta antigua ciudad. Las tradiciones locales atribuyen cualidades místicas a la piedra, y los visitantes a menudo se maravillan de su presencia entre las ruinas. Sin embargo, el declive se produjo rápidamente con la caída del Imperio hitita alrededor del siglo XII antes de la era común. Abandonada durante casi 400 años, fue repoblada posteriormente por los frigios y continuó habitada durante los periodos helenístico, romano y bizantino. Sin embargo, sus días como centro de poder ya habían quedado atrás. Número 8. Oncean. Oncean, antes conocida como Chang'an, es una de las ciudades más influyentes de la historia china y un centro vital de comercio y cultura a lo largo de la antigua ruta de la seda. Como capital de múltiples dinastías, Oncean no solo dio forma al panorama político de China, sino que también desempeñó un papel fundamental en la conexión entre Oriente y Occidente, fomentando el intercambio cultural e intelectual durante siglos. Su ubicación en la cuenca del río Amarillo la convirtió en el punto de partida perfecto para la ruta de la seda, la ruta comercial que unía las grandes civilizaciones de China, Persia, India y el Mediterráneo. La prominencia de Oncean como centro político comenzó durante la dinastía Zhou occidental en el siglo XI a.C. A lo largo de los siglos, se convirtió en la capital de varias dinastías, incluidas la Qin, la Han y la Tang, cada una de las cuales contribuyó a su legado histórico. La historia de la ciudad se remonta incluso más atrás, con hallazgos arqueológicos como el Hombre de Lantian, descubierto al sureste de Oncean, que data de hace más de 500.000 años. Los pueblos neolíticos, como Banpo, son una prueba de los antiguos asentamientos humanos de Oncean, lo que ilustra aún más su importancia desde hace mucho tiempo. El legado más duradero de Oncean puede ser su papel como punto de partida de la ruta de la seda. Durante la dinastía Han, la ciudad se convirtió en la puerta de entrada del comercio entre China y Occidente. Los bienes, las ideas y las culturas entraban y salían de Oncean, conectando a China con tierras tan lejanas como Roma, Persia e India. Las caravanas cargadas de seda, especias, metales preciosos y otros bienes valiosos se dirigían hacia el oeste desde Oncean, mientras que los productos e ideas exóticos, como la cristalería, los caballos y el budismo, se difundían hacia el este. La ruta de la seda convirtió a Oncean en una ciudad cosmopolita, un crisol de culturas orientales y occidentales. Comerciantes, diplomáticos y eruditos de toda Asia y Oriente Medio pasaron por Oncean, dejando atrás influencias que dieron forma al carácter único de la ciudad, que sentó las bases para la Oncean tal como la conocemos hoy. Pasando al número 7, Nínive. Nínive, que en su día fue la majestuosa capital del Imperio Neoasirio, fue una ciudad de gran importancia histórica y cultural, situada en la encrucijada de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Está situada en la orilla oriental del río Tigris, dentro de la moderna ciudad de Mosul, en el norte de Irak. Nínive no solo fue la ciudad más grande del mundo durante varias décadas, sino también un poderoso símbolo del poder del Imperio asirio. Sus orígenes se remontan a principios del segundo milenio a.C., cuando era un importante centro religioso dedicado a la diosa Ishtar. Sin embargo, su suerte comenzó a cambiar con el ascenso del Imperio asirio. Después de ser un estado vasallo bajo el reino hurrita de Mitanni, Nínive fue capturada por los asirios y, bajo el Imperio neoasirio, la ciudad entró en una nueva era. La transformación de la ciudad en una poderosa metrópolis comenzó bajo el reinado de Ashurnasirpal II en el siglo IX a.C. Sin embargo, fue durante el reinado de Sennacherib, uno de los reyes más famosos de Asiria, cuando Nínive alcanzó su apogeo. Sennacherib convirtió a Nínive en la capital del Imperio neoasirio e inició un ambicioso proyecto de construcción. Trazó nuevas calles y plazas y construyó el famoso Palacio sin rival,
que tenía unas impresionantes dimensiones de 200 por 200 metros y contenía al menos 80 habitaciones adornadas con esculturas. En su apogeo, la ciudad cubría una superficie de aproximadamente 1.800 hectáreas y estaba rodeada por una enorme muralla que se extendía 7 millas y media de largo, en algunos lugares, alcanzaba una anchura de más de 140 pies. La muralla tenía 15 grandes puertas, cada una con un nombre y un propósito, como la puerta de Nergal, adornada con imponentes toros de piedra, y la puerta de Shamas, la más impresionante de todas. Número 6. Memphis. Memphis, la antigua capital de Egipto, fue en su día una poderosa metrópolis que desempeñó un papel fundamental en la historia temprana de la civilización egipcia. Fundada por el faraón Menes durante el período dinástico temprano, Memphis fue la primera capital de un Egipto unificado, uniendo el Alto y el Bajo Egipto tanto política como geográficamente. Estaba situada en la desembocadura del delta del Nilo, aproximadamente a 12 millas de la actual El Cairo. Memphis floreció como el corazón del comercio de la región, particularmente durante su edad de oro en el Imperio Antiguo. Sin embargo, su importancia disminuyó con el ascenso de Tebas y otras ciudades egipcias, aunque el legado de Memphis permanece en las ruinas preservadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979. Memphis alcanzó su apogeo durante las dinastías cuarta y sexta, cuando se convirtió en el centro del poder político, el culto religioso y los logros culturales de Egipto. Durante esta época, los gobernantes de Egipto, adornados con la doble corona que simboliza las dos tierras, eran coronados en el templo de Ptah. El estatus de megalópolis de la ciudad se reflejaba en una red de templos, canales e incluso caminos que conectaban varias partes de la ciudad y facilitaban el comercio. Memphis comenzó a experimentar un declive después del ascenso de Tebas y el desplazamiento del poder político hacia el sur. Aunque Memphis siguió siendo un importante centro religioso y comercial, ya no era la sede de la corte del faraón y su influencia disminuyó. La ciudad experimentó un breve resurgimiento bajo el dominio persa, cuando se convirtió en la segunda ciudad más importante de la región, pero nunca recuperó realmente su antigua prominencia. Número 5. Constantinopla. Constantinopla, originalmente conocida como Bizancio, surgió como una de las ciudades más grandes del mundo antiguo. Estaba estratégicamente ubicada en la encrucijada de Europa y Asia. Fundada en el siglo VII a.C., Bizancio era valiosa tanto para los griegos como para los romanos debido a su ubicación en el lado europeo del estrecho del Bósforo. Reconociendo esta inmensa importancia, el emperador Constantino, al reunificar el Imperio Romano en el año 324 después de Cristo, la eligió como el sitio de su nueva capital, que más tarde se convertiría en Constantinopla. La decisión de Constantino de trasladar la capital a Bizancio se debió a la posición crítica de la ciudad entre los dos continentes y dos mares. Era un puente entre Europa y Asia, y con su acceso al Mediterráneo y al Mar Negro, era un lugar privilegiado para el comercio y la defensa militar. Una de las características más significativas de Constantinopla eran sus fortificaciones impenetrables. Las famosas murallas de Teodosio, construidas en el siglo V después de Cristo, consistían en un sistema de doble muralla con un amplio foso y empalizadas que hacían que la ciudad fuera casi invulnerable a los ataques. Las murallas se extendían aproximadamente 2 kilómetros al oeste de la ciudad original, lo que reducía la superficie terrestre que necesitaba defensa. Bajo el reinado de Constantino y sus sucesores, Constantinopla floreció hasta convertirse en una megaciudad. Santa Sofía, construida en el siglo VI bajo el reinado del emperador Justiniano, se convirtió en uno de los mayores logros de la ciudad, una obra maestra de la arquitectura bizantina. El estatus de Constantinopla como la ciudad más grande y rica de Europa desde el siglo IV hasta el XIII le valió títulos como Reina de las Ciudades y Megalópolis, la Gran Ciudad. Su vibrante economía, alimentada por un puerto bullicioso en el Cuerno de Oro, la convirtió en un punto focal en el Mediterráneo y el Mar Negro. Las mercancías procedentes de toda Europa, Asia y África fluían por las calles de la ciudad, lo que aumentó aún más su riqueza e influencia. A pesar de la fortaleza de sus murallas y de su posición como bastión de riqueza y cultura, Constantinopla acabó cayendo en manos del Imperio Otomano en 1453. Sin embargo, la importancia y la influencia de la ciudad perduraron mucho más que su caída. Durante siglos siguió siendo un símbolo del poder y la grandeza del Imperio bizantino, y sus logros arquitectónicos y culturales dejaron un legado perdurable. Número 4. Palmira. Palmira, una antigua ciudad oasis en la actual Siria, floreció como capital del reino de Palmira durante el siglo III después de Cristo, convirtiéndose en una encrucijada vital entre Oriente y Occidente. Su ubicación en el desierto sirio, aproximadamente a 134 millas al noreste de Damasco, la convirtió en un punto de parada clave para las caravanas que viajaban entre el Imperio Romano y Oriente. Rodeada de palmeras y alimentada por manantiales, ofrecía un respiro a los comerciantes que navegaban por el duro desierto. Esta característica geográfica, junto con su nombre Tadmor, que significa palmera, destacó su importancia como asentamiento oasis. La cultura distintiva de Palmira fue el resultado de su posición en la intersección de varias civilizaciones.
Los habitantes eran étnicamente diversos, con influencias de los amorreos, arameos y árabes. Esta riqueza cultural se reflejó en su arte y estructura social. Las obras de arte de la ciudad combinaban estilos grecorromanos con tradiciones indígenas semíticas y mesopotámicas, creando una identidad artística única. En el plano religioso, Palmira representaba una síntesis de diferentes tradiciones. El pueblo adoraba a un panteón de dioses que incluía deidades semíticas locales, así como dioses de las regiones vecinas de Mesopotamia y Arabia. Entre ellos se encontraba Baal, un dios cuyo gran templo dominaba el horizonte de la ciudad hasta su destrucción en los tiempos modernos. Durante el periodo romano, Palmira gozó de semiautonomía y prosperó como ciudad próspera bajo la protección del Imperio Romano. Tenía valor estratégico y fue reconocida por Roma, convirtiéndose en un punto focal en la defensa contra el Imperio persa. Su fortuna alcanzó su punto máximo en el siglo III después de Cristo, cuando la reina Zenobia desafió brevemente a Roma al declarar la independencia de Palmira, expandiendo el imperio por todo el oriente romano antes de que finalmente fuera sometida por el emperador Aureliano. A medida que las rutas comerciales cambiaban y el poder político se desplazaba, la importancia de la ciudad disminuyó. Sin embargo, sus impresionantes ruinas, incluida la icónica Gran Columnata y el templo de Baal, se mantuvieron como recordatorios de su antigua gloria. En los tiempos modernos, se convirtió en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Número 3. Knossos. Knossos, situada en la isla de Creta, es una de las ciudades antiguas más famosas y sirvió como el corazón político de la civilización minoica. Esta sofisticada sociedad de la Edad del Bronce floreció entre el 6000 a.C. y el 1400 a.C. Su capital, Knossos, era una maravilla arquitectónica y el centro del comercio mediterráneo. Como centro de la civilización minoica durante el periodo minoico temprano, Knossos comenzó a surgir como una potencia cultural, fomentando las relaciones comerciales con Egipto, Oriente Próximo y el Mediterráneo. La construcción del primer palacio en Knossos alrededor del 2000 a.C. marcó el comienzo del periodo minoico medio, durante el cual la ciudad experimentó un renacimiento cultural. El palacio, construido alrededor de un patio rectangular central, se convirtió en el corazón administrativo y ceremonial de la ciudad. La cerámica policromada, los sellos elaborados y las joyas de oro producidas durante esta época reflejaban los logros artísticos de los minoicos. El palacio también albergaba espacios ceremoniales, como la Sala del Trono, que contenía un trono de yeso donde se cree que gobernaban los reyes de Knossos. Las habitaciones circundantes se usaban para almacenar trigo, aceite y bienes valiosos, mientras que los talleres y las residencias formaban las otras partes del complejo. Knossos desarrolló un estilo distintivo de pintura al fresco, que a menudo representaba escenas de la naturaleza, deportes y rituales. Estos frescos eran sumamente naturalistas y capturaban la fluidez y vitalidad de la vida, y se consideran algunos de los mejores ejemplos de arte antiguo. La caída de Knossos se produjo alrededor del año 1400 a.C., probablemente debido a una combinación de conflictos internos, invasiones externas y colapso económico. A pesar de su eventual declive, el legado de la ciudad perduró, influyendo en el desarrollo posterior de la civilización griega. Número 2. Persépolis. Persépolis, la gran capital ceremonial del Imperio persa aqueménida, destaca como uno de los sitios arquitectónicos más notables del mundo antiguo. Fundada por el rey Darío el Grande en el año 518 a.C., simboliza el inmenso poder y riqueza del Imperio persa en su apogeo. Persépolis fue concebida como un centro de gobierno y un escenario para eventos ceremoniales que reflejaran el dominio del imperio sobre gran parte de Mesopotamia y Asia Menor. Darío el Grande eligió Persépolis como la nueva capital real de su vasto imperio, aunque las funciones administrativas del imperio continuaron en otras ciudades como Susa y Babilonia. La estructura más famosa dentro de este complejo fue la Opedane, un inmenso salón de recepción utilizado para albergar a dignatarios extranjeros de todos los rincones del imperio. Intrincados bajorrelieves aún visibles hoy en día representan a los dignatarios rindiendo tributo al Rey de Reyes, ofreciendo regalos de sus regiones como muestra de su lealtad. El complejo se amplió bajo los sucesores de Darío, en particular su hijo Jerjes, que añadió varias estructuras clave, incluido su propio palacio, un enorme tesoro y la Puerta de todas las naciones, una entrada imponente destinada a impresionar a los visitantes. Aunque Persépolis no era la ciudad más grande del Imperio aqueménida, tenía una importancia incomparable como centro ceremonial. Se cree que la ciudad solo estaba ocupada estacionalmente y servía como sede de eventos importantes como el Festival del Año Nuevo Persa, el Nowruz. Esta celebración de la renovación, marcada por el equinoccio de primavera, era un evento importante en la cultura persa y probablemente atraía a nobles y dignatarios de todo el imperio. Sin embargo, la gloria de Persépolis no duraría. En el año 330 a.C., Alejandro Magno marchó a través de Persia. Después de su decisiva victoria sobre Darío III en la batalla de Gaugamela, primero se trasladó a Susa, que se rindió sin resistencia, y luego dirigió su atención a Persépolis.
un leal persa llamado Tridates envió un mensaje a Alejandro de que las fuerzas leales a Darío III se dirigían a fortificar la ciudad, instando al ejército macedonio a llegar primero. Alejandro respondió con una marcha forzada, cruzó el río Eraxes y llegó a Persépolis antes de que pudieran establecerse las defensas persas. Al final, muchos investigadores creen que Persépolis fue quemada casi hasta los cimientos, dejándola en manos de la antigüedad. Número 1. Atenas. Atenas, cuna de la democracia y de la civilización occidental, era mucho más que una ciudad, era el corazón intelectual y cultural del mundo antiguo. Desde su ascenso como importante ciudad-estado en el periodo clásico hasta su hegemonía sobre la Liga de Delos, Atenas encarnó los ideales del arte, la filosofía y la política. Situada en la región del Ática, Grecia, esta ciudad no solo lideró el mundo antiguo en sus actividades intelectuales, sino que también demostró su resistencia en el campo de batalla. Incluso hoy, los restos de su edad de oro se alzan como símbolos de su esplendor. Las raíces de Atenas se remontan a la prehistoria, con evidencia de habitabilidad que se remonta al periodo neolítico, mucho antes del año 3000 a.C. En la época del periodo micénico, Atenas ya había fortificado la Acrópolis, su ciudadela con enormes murallas, un ejemplo de la destreza defensiva de la ciudad. Cuando la ciudad floreció en el siglo V a.C., Atenas alcanzó alturas sin precedentes. Su democracia, establecida en el año 508 a.C. bajo el mando de Clístenes, se convirtió en un rasgo definitorio de su gobierno. El sistema democrático ateniense fue notablemente estable, y con pocas interrupciones, duró casi 2 siglos. Además de su importancia política, Atenas fue un faro de vida intelectual. Fue el hogar de gigantes filosóficos como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas darían forma al pensamiento occidental durante milenios. Atenas no solo era una ciudad de eruditos, sino también una feroz potencia militar. Si bien sus ideales democráticos influyeron en su gobierno, los atenienses no se acobardaron a la hora de hacer gala de su poderío militar. En el año 490 a.C., Atenas aseguró su lugar en la historia al derrotar a los persas en la batalla de Maratón. Esta victoria se convirtió en un símbolo de la fuerza y la resistencia atenienses. Otro aspecto fascinante de la antigua Atenas fue su dependencia del comercio. Debido al escaso potencial agrícola de las tierras que la rodeaban, Atenas tuvo que recurrir al comercio marítimo para su supervivencia económica, principalmente a través de su puerto en el Pireo. Esta destreza marítima, combinada con su dominio intelectual y cultural, hizo de Atenas una verdadera metrópolis y un centro que marcó el estándar para la civilización. El legado de Atenas perdura en los tiempos modernos, no solo en sus ruinas, sino en los cimientos políticos y filosóficos que sentó para el mundo occidental. Los logros de la ciudad durante su periodo clásico siguen siendo incomparables, y sus contribuciones al gobierno, el arte y el pensamiento siguen influyendo en nuestro curso a través de la historia. Gracias por ver el vídeo. Aprecio mucho que me hayas dedicado tu tiempo hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, tu apoyo significa mucho. No olvides suscribirte para recibir más contenido fantástico, me encantaría que nos acompañes en este viaje. Gracias de nuevo por estar aquí y no veo la hora de verte en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate y sigue brillando.